Bueno, amados Ajín, entonces esta noche nos toca seguir estudiando la continuación o la serie, perdón, de los temas tradición o verdad, que tienen el propósito, como decíamos, de demostrar que Yeshua es el Mesías de Israel. Y que también uno de los propósitos de estudiar todos estos temas, que son varios, es, amados Ajín, tener armas, por decirlo así, espirituales, para poder defendernos y escudarnos de todos los ataques que actualmente está sufriendo la fe en el Mesías. Por causa del internet, amados, como platicábamos al comienzo del servicio, ha habido mucha apertura de grupos judíos ortodoxos y ultraortodoxos para traer doctrinas que quiten la fe del creyente en Yeshua. Todas estas doctrinas, amados Ajín, como lo hemos estado viendo, están basadas simplemente en malas interpretaciones o una mala interpretación intencional de la Escritura y un desprestigio al Nuevo Pacto. Y decíamos que todos estos temas sobre el Nuevo Pacto son por causa de que todo lo veraz en esta tierra, todo lo de valor, tiene siempre un documento que lo avale. Una vida tiene un acta de nacimiento. Un coche o una casa tiene una factura, tiene una escritura, y todo lo de valor tiene algo que lo avale, algo legal, un documento legal que lo avale, amados. Y entonces el nuevo pacto es el documento, por decirlo así, legal, que avala que Yeshua es el Mesías de Israel, y por causa de eso el nuevo pacto es tan atacado, tan desprestigiado, tan difamado, amados. Y entonces por eso estos temas tienen ese propósito, que nosotros tengamos mayor claridad en saber qué es el pacto que nos fue dado a nosotros y ver su riqueza escritural, del nuevo pacto, amados. Y entonces, en esta noche nos toca seguir con la serie de Tradición o Verdad, parte 4, que se titula Contradicciones en el Nuevo Pacto, o las supuestas contradicciones que hay en el Nuevo Pacto. Un argumento muy fuerte de los judíos ortodoxos es decir, que el Nuevo Pacto tiene contradicciones, que el nuevo pacto no es real, no es verdad, es falso, porque tiene muchas contradicciones y como lo vamos a ver en el tema, hay muchas supuestas citas que nunca aparecen en el antiguo pacto. Hay referencias en el nuevo pacto, como lo vamos a ver, que supuestamente nunca tienen un aval en el antiguo pacto. Un ejemplo, cuando lo vamos a ver al final del tema de una forma muy rica escrituralmente, por ejemplo, cuando Yeshua dice, o más bien, perdón, cuando Yosef, el padre de Yeshua, lo lleva a Egipto, dice la Escritura, y lo regresa para que se cumpla la Escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Dice, y regresó a la ciudad de Nazaret para que se cumpliera así la Escritura que sería llamado Nazareno. Pero esa Escritura nunca se encuentra en el Antiguo Pacto, amados. Esa cita nunca está en el Antiguo Pacto. Está en Mateo 2:23, lo vamos a ver al final, de cómo dice ahí, para que se cumpliera la Escritura y será llamado Nazareno. Y regresó José con Yeshua, se establecieron en Nazaret para que se cumpliera la Escritura y será llamado Nazareno. Pero esa Escritura nunca aparece en el Antiguo Pacto. Y entonces los judíos dicen, ya ven, el nuevo pacto es un documento falaz, es un documento mentiroso. Nunca aparece eso en el antiguo pacto. Ustedes están siguiendo mentira, tradición católica. Pero hoy vamos a ver la riqueza de ese pacto, la riqueza del nuevo pacto y la riqueza inclusive de ese pasaje donde habla de Yeshua HaMashiach regresando a Netzaret o Nazaret, como se dice en español. Lo vamos a ver, y créanme, impresionante lo que dice ahí en el original hebreo. Impresionante, una riqueza escritural impresionante con códigos bíblicos que solamente Yahweh bendito pudo dejar a través de su palabra. Códigos bíblicos escritos en Mateo, amados, sobre Mashiach Yeshua. Pero vamos a ver el primer punto de todo esto, que es un recordatorio, amados, del tema anterior. Aquel hermano o hermana que no ha visto los temas anteriores necesita verlos desde el principio para entender todos los demás temas mucho mejor. Y entonces, en este tema número 4, amados, estamos haciendo un repaso de lo que vimos la clase anterior, en la cual veíamos, amados Ajín, las genealogías del nuevo pacto que son correctas. En el antiguo tema veíamos cómo las genealogías que son atacadas también del nuevo pacto, sobre todo sobre Yeshua, son totalmente correctas, amados. No son falaz, no son mentirosas, son correctas. Las genealogías en el nuevo pacto son correctas, no son mentirosas, sino son correctas. Y lo vimos en el tema pasado. Y vimos cómo Mateo contiene la genealogía de Yosef y Lucas
la de Miriam, la de María. Entonces, aparentemente hay una contradicción entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas, pero vimos que la genealogía de Mateo trae el linaje de José, de Yosef, padre de Yeshua, es un decir, y en Lucas trae la genealogía de Miriam, de María, su madre. Entonces, una línea es a través de Salomón, hijo de David, y la otra línea es a través de Natán, hijo de David. A fin de cuentas, los dos linajes vienen del linaje de David. Por eso él es el Mesías Ben David, el Mesías hijo de David. El Ben David, y lo vimos en el tema pasado, que trae códigos bíblicos en Mateo. Por eso son 14 genealogías, porque 14 en hebreo es el nombre de David. David en hebreo suma el número 14 y por eso Yeshua es el Mesías Ben, hijo de David. Amén. Aunque ahora, claro, está en su papel de Mesías sufriente. Vimos el ejemplo de la genealogía de Zorobabel, que registra dos nombres diferentes de su padre, no sé si lo recuerdan. Vimos cómo en la Torá, Zorobabel aparece con padres de diferente nombre. Aparece con diferentes nombres en su padre, por decirlo así. Y entonces esa cita la vimos en el tema pasado, de cómo en el Antiguo Pacto también hay una aparente deficiencia en las genealogías y vimos su explicación. Por lo tanto decíamos, si alguien ataca las genealogías del Nuevo Pacto, debe también atacar las del Antiguo Pacto, que también aparentemente se contradicen. Pero ese está en el tema pasado. Y sobre todo, los escritos más originales del Nuevo Pacto repasamos que hay un Mateo hebreo llamado Mateo Shem Tov y vimos su historia. Vimos que hay griegos originales llamados griegos de código sinaítico y vimos su historia. Y vimos lo importante que es ir a los originales y vimos cómo citas que aparecen en Reina Valera, la traducción que más tienen las personas, no aparecen en el código sinaítico ni aparecen en Mateo Shem Tov, y que esos escritos nos ayudan a acercarnos un poquito más a la realidad, amados. Bueno, eso lo vimos en el tema pasado, pero hoy ¿qué vamos a ver, amados? ¿Qué es lo que vamos a ver en el tema de hoy, amados, aquí? Bueno, en el tema de hoy, amados, vamos a ver esto. Vamos a ver nuevas acusaciones hacia el nuevo pacto. Y una de las cosas que los judíos ortodoxos, los maestros ortodoxos dicen sobre el nuevo pacto es esto, dice, Mateo 2, 13 y 15 cita Oseas 11.1 como una profecía acerca de Yeshua, el hijo de Yahweh. Eso no es lo que Oseas 11.1 está hablando. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo se llama el tema? Las contradicciones del nuevo pacto. Y una acusación que hacen los judíos ortodoxos, los sabios judíos, dicen, bueno, Mateo 2, 3 al 15, ahorita lo vamos a leer, cita a Oseas 11.1, pero en Oseas 11.1 nunca dice eso que aclara Mateo. O sea, Oseas 11.1 habla de otras cosas y Mateo lo tomó y lo tergiversó, dicen. Mateo lo está tomando y lo está manipulando para que concuerde con el Mesías, pero Oseas 11 nunca habla del Mesías. Entonces, esa es la primera cita que vamos a ver, amados. Y Mateo 2, 13 al 15 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Adón apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Adón por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. En el 2.15 dice, para que se cumpliese lo que dijo el Adón por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta parte de Mateo se está refiriendo a Oseas 11.1. Pero los judíos ortodoxos dicen, no, el nuevo pacto está mintiendo. Oseas 11.1 nunca está hablando del Mesías. ¿Qué dice Oseas 11.1? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Ya ven? Entonces dice, aparentemente, Oseas 11.1 no está hablando del Mesías. Oseas está hablando de Israel. Está hablando de la apostasía de Israel. Y entonces los judíos ortodoxos dicen, el nuevo pacto está mintiendo. Mateo está tomando una cita y le está moviendo para que concuerde con el Mesías, pero dice, eso nunca dice el antiguo pacto. ¿Es cierto esto? Todas estas, le estoy trayendo ejemplos, pero hay muchos ejemplos, amados.
Hay cientos de ejemplos como este. Y estoy trayendo estos ejemplos para que ustedes se den cuenta de cómo se responden esas cosas, para que cuando a ustedes les toquen todas estas preguntas, ustedes entiendan que hay una respuesta a todo eso. Entonces, aparentemente sí, amados. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces sí, amén. Está hablando de Israel, no está hablando de un hombre. Pero ¿por qué entonces Oseas 11:1 lo referimos y Mateo quiso, a través del espíritu de Yeshua, de Yahweh, ponerlo en Mateo para referirse al Mesías? Bueno, esta es la explicación. Los 4 niveles básicos de entendimiento, que ya también los vimos en un tema, ayudará a explicar la mayoría, si no es que todas las acusaciones. Otra vez venimos a lo mismo, amados. La Torah está escrita en niveles de entendimiento y lo vamos a ver en la última cita de este tema. Créanme que los va a sorprender, les va a despertar más amor por Yeshua, y vamos a ver cómo la Torah, incluyendo en el Nuevo Pacto en español, tiene códigos bíblicos. La Biblia que todos tenemos, aún estando en español, tiene códigos, amados. Códigos que no los pudo dejar un hombre. Códigos que solamente el Dios de Israel los pudo dejar escritos ahí, y lo vamos a ver con un ejemplo claro en el Antiguo Pacto, y cómo en Mateo aparece un ejemplo idéntico. Códigos bíblicos escritos en Mateo, en español, amados, ni tan siquiera en hebreo, inclusive hasta en español están esos códigos. Pero bueno, el caso es que estas respuestas, amados, aquí vienen a través de entender que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit hasta Gizgalut, tienen códigos bíblicos. La Biblia no está escrita siempre literalmente o para entenderla literalmente. Lo vamos a ver, amados, en el tema del domingo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, miren, ya ven cómo el calendario hebreo tiene solamente 12 meses. El mes 13 es un invento rabínico. Mentira, mentira, amados. Y dicen, Apocalipsis 11 dice, los 2 testigos profetizarán vestidos de silicio por 1260 días o 42 meses. Si tú divides eso, dicen, te salen meses de 30 días y años de 12 meses, con 360 días. Y dice, por lo tanto, el año hebreo solamente tiene 360 días y meses de 30 meses. Mentira, mentira. ¿Y por qué pasa eso? Porque están entendiendo la Biblia literalmente, y eso es idolatría. ¿Cómo? ¿Entender la Biblia literalmente es pecado de idolatría? Sí. ¿Por qué? Porque estamos rebajando al Dios de Israel al nivel de un hombre. Yo escribo literalmente. Si yo te escribo una carta, yo lo voy a hacer literalmente. Yo no te voy a dar códigos ni nada de eso. Te digo, hermanos, nos congregamos el domingo a las 6 de la tarde para guardar luna nueva, y te escribo. Eso es literal. No hay códigos, no hay cosas profundas, no hay misterios. Soy un hombre. Pero Yahweh bendito no habla así. Cada letra de la Torah, cada frase tiene un significado, y lo vamos a ver hoy en Mateo, mucho, pero mucho más profundo, amados. Yahweh no habla como el hombre habla. Cuando Yahweh habla, dice la Torah, los cielos, la tierra se conmueven. Entonces, Yahweh bendito no habla literalmente. Hay cosas que entendemos literalmente, pero Yahweh no habla literalmente, porque es el Dios de los cielos y la tierra. Yahweh no vive en esta tierra. Yahweh no vive en nuestro tiempo, no vive en nuestro cuerpo, no vive como el hombre vive. Por lo tanto, los códigos de Yahweh no se pueden entender literalmente. Apocalipsis no se puede entender literalmente. Y ese es el pecado de muchos. Toman Apocalipsis y toman una cita y la entienden literalmente. La leen y dicen que lo que le están leyendo es la realidad total. Cuando Apocalipsis, como cualquier otro libro de la Torah, está escrito en niveles de interpretación. Entonces, amados, aquí entendemos este primer punto. El nuevo pacto tiene niveles de interpretación. Y veíamos cómo Oseas, amados, está hablando de Israel. Y Mateo dice que habla del Mesías. Y por fin, ¿habla del Mesías o habla de Israel? ¿Cuál es la explicación? Tanto Israel como el Mesías son hijos primogénitos del Padre. Esta es una cita en un nivel metafórico. Tanto Israel como Yeshua son primogénitos del Padre. Y por eso dice en Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, Bejor, mi primogénito. Entonces, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y quién es el hijo de Yahweh? Yeshua HaMashiach,
Lo vamos a ver en los temas que van a seguir, porque estos solamente son el principio de los temas, amados. Este es el comienzo de los temas más profundos. Vamos a ver cosas impactantes sobre el Mashiach, sobre el Mesías Yeshua, los códigos bíblicos, amados. Pero el caso es que el primer entendimiento es esto, lo más simple, que la Torah tiene niveles de interpretación y a la vez niveles de también cómo entenderla. Un sabio hace 2000 años, dijo que tenía 7. Después otro sabio vino y dijo que tenía 13 niveles. Entonces, todo eso se tiene que saber, amados. Pero el caso es que la Torah no es literal. Otra cita también que los judíos ortodoxos usan para atacar al nuevo pacto. Mateo 2, verso 16 al 18. Dice así, amados aquí. Mateo 2, verso 16 al 18 es otra cita que los judíos usan para atacar el nuevo pacto. Y dice, Mateo 2, 16 y 18, dicen ellos, es otra falsa cita del texto del Tanakh en Jeremías 31, 15 al 17. O sea, es la misma acusación. Dice, Mateo, capítulo 2, verso 16 al 18, está mal. Está citando Jeremías 31, 15, pero Jeremías 31, 15 no está hablando de eso, dice. Mateo otra vez volvió a agarrar las citas, dice, y las torció a su antojo. Pero vamos a ver qué dice Mateo 2, 16 al 18. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, pues fue oída en Ramá. La que sigue, Jot. Entonces, dice, así ha dicho Yahweh. Eso es lo que dice Mateo, vos fue oído en Rama. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Y dice Jeremías 31:15, de donde fue tomado. Así ha dicho Yahweh, vos fue oído en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Eso es lo que está citando Mateo. Pero Mateo lo está citando referente a que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años por causa de Yeshua, porque quería matar a Yeshua. Y en ese momento Mateo toma la cita de Jeremías y dice que está hablando de ese momento. Los judíos ortodoxos dicen, no, Jeremías no está hablando de ese momento. Jeremías está hablando del exilio. Jeremías dice, así ha dicho Yahweh, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron, fueron exiliados. Y dicen, bueno, Jeremías está hablando de un exilio. Pero Mateo dice, lo tomó a su antojo y dice que está hablando de la muerte de los niños. Dice, Mateo está mintiendo. Eso no es lo que dice la cita. ¿Cuál es la explicación, amados? Matriarca Raquel, a fin de cuentas, es una figura del dolor de Yahweh por la muerte de sus hijos, Israel, en cualquier época de la historia. Raquel es un símbolo, matriarca Raquel es un símbolo del dolor de Yahweh por la muerte de sus hijos, en cualquier época de la historia, amados. En cualquier época de la historia, matriarca Raquel es un símbolo del dolor de Yahweh por Israel y por todo lo que suceda. Así que aquí también Mateo está usando niveles de entendimiento. Está usando esa cita de Jeremías, donde sí habla de un exilio. Es verdad, está hablando de un exilio, pero también aplica a cualquier dolor que sufra el pueblo cuando es exiliado. De hecho, ya, y los cabalistas, de aquí se desprenden muchas cosas, nosotros no creemos en eso, aunque se me ha acusado de eso, imagínense, hasta cabalista me tachan unos cuando ni tan siquiera me conocen, pero el caso es que nosotros no creemos en Kabbalah ni nada de eso, ni la estudiamos, ni la practicamos, ni la enseñamos, pero el caso es que de aquí hasta están tomando enseñanzas cabalísticas, sobre matriarca Raquel. Eso ya es otro punto, ahí ya no nos metemos. Pero el caso es que Raquel es un símbolo del dolor de Yahweh por su pueblo. Otra cita, amados ajín, que es usada para atacar el nuevo pacto. Mateo 26, verso 31 dice, que referencia a Zacarías 13:7. El asunto son falsos profetas y en el verso 6 habla de herir a un falso profeta. Dice Mateo 26, dice, entonces Yeshua les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de rebaño serán dispersadas. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizarán, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. La que siga. Y dirá, no soy profeta. Eso ya es Zacarías.
Mateo decía sobre Yeshua, que Yeshua iba a ser herido y todas las ovejas dispersadas. Y esa cita que está usando Mateo está en Zacarías. Pero los judíos ortodoxos dicen, no, Zacarías no está hablando de Yeshua. Zacarías está hablando de falsos profetas y falsos maestros. Así que si Yeshua se adjudica a esto es porque él es un falso maestro o un falso profeta, dicen los judíos. ¿Qué dice Zacarías? Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Hace 8 días vimos el tema de la crucifixión de Yeshua. Y él responderá, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos, hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa es la cita que está usando Mateo. Y como si nos damos cuenta, aparentemente está hablando de falsos maestros en el principio. Está hablando de otras cosas. Mateo lo adjudica a Yeshua HaMashiach y los judíos dicen, ya ves, Mateo otra vez está mintiendo, está usando citas que nada tienen que ver con el Mesías. Pero ¿cuál es la explicación, amados? Zacarías está otra vez usando niveles de entendimiento, niveles de interpretación, y por lo tanto, lo mismo que Oseas, lo mismo que Jeremías, está usando temas del Mesías o niveles de interpretación para que esas citas sean concisas, o más bien sí cuadren con el Mesías de Israel, no como acomodándolas a la fuerza, sino más bien que el Mesías cumplió también esas profecías y que la misma profecía que hablaba sobre otros tiempos se cumple también en Yeshua HaMashiach, amados. Y entonces, como vimos en Zacarías 13, también está hablando de Yeshua HaMashiach ese pasaje. No solamente habla de profetas que se apartaron del Eterno, también está hablando, si quiere regresar nada más tantito, Kenia, por favor. Dice en el 13:6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herida en casa de mis amigos. Está hablando claramente de Yeshua HaMashiach y de las marcas que tiene en sus manos, más bien en sus muñecas, por la crucifixión. Y entonces claramente esta cita sí está hablando de Yeshua HaMashiach. Y en el 7 ya habla sobre herir al pastor. Entonces hablamos que claramente en niveles de interpretación, Zacarías sí está hablando sobre el Mesías de Israel, amados. Lucas 3:3 al 6 dice, no hace sentido porque cita a Isaías 52, verso 7 y a Isaías 40, verso 3, que son claramente referencias del tiempo final y se aplican al tiempo de Juan el Bautista y a Yeshua. O sea que dice que Lucas está usando otra vez citas erradas, que Lucas está mintiendo, que está tomando citas que nada tienen que ver y las lleva, dice, a acoplarlas al Mesías. Vamos a ver si es verdad. Lucas 3, verso 3 dice, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Elohim, de Dios, es un decir. Las profecías a menudo tienen sentido en una forma dual, tienen ambas una aplicación inmediata y para los tiempos del fin con ninguna contradicción la una de la otra. ¿Qué significa esto? Que una profecía que se cumplió en cierto tiempo también aplica, amados ajín, a Yeshua HaMashiach. Por eso esta parte de la Torá también aplica a Yeshua, no porque Lucas la esté manipulando, sino porque sí, esta cita aplica a Yeshua HaMashiach, amados. La que sigue, Jod. Lucas 24, 44 47 dicen los judíos, hace referencia a un verso que habla del Mesías, sufriendo y resucitando en el tercer día. Este verso no existe y no se ha encontrado en ninguna parte del antiguo pacto. Esta cita es muy importante, amados. Esta acusación es sumamente importante porque se repite de muchas formas y en muchas otras citas en el nuevo pacto. Aparentemente, amados, Mateo 24, 44 y otras citas hablan de que el Mesías tendría que padecer, morir y resucitar al tercer día. Pero cuando nosotros, amados ajín, buscamos esas citas en el antiguo pacto, nunca aparecen. O tú que has leído la Torá completa, el antiguo pacto, ¿tienes alguna cita en la mente ahorita
donde hable que el Mesías tendría que morir y resucitar al tercer día? Que literalmente diga eso, que morirá y resucitará al tercer día. No aparece, amados. Es verdad, no aparece. En ninguna parte del Antiguo Pacto hay una cita explícita, por decirlo así, específica, donde diga que el Mesías va a morir, a resucitar y a durar 3 días en resucitar, valga la redundancia. Entonces, ¿en qué momento vemos esta cita o esta profecía de Yahshua HaMashiach? Los judíos atacan esto mucho, amados. Y la gente que ha negado al Mesías llega con preguntas como estas. A ver, dime dónde dice que el Mesías tendría que morir. Dime dónde dice que tenía que padecer. Y dime dónde dice que tendría que resucitar al tercer día. Porque si no lo dice, tu Mesías está mintiendo, dice. ¿Y qué le vamos a responder a esa gente? Y es por eso, por preguntas como esas, muchas personas han empezado a dudar de su fe. Y eso está mal, amados. Hay una respuesta a esto. Es una pregunta muy común y un ataque muy común hacia el mesianismo. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice que el Mesías tendría que padecer, morir y resucitar al tercer día? Está escrito en la Torah. Lo vamos a ver. Y les dijo, Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ya ven? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Está diciendo en Lucas. Yahshua dice, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Y los judíos dicen, ¿en dónde dice que el Mesías resucitaría al tercer día? ¿Dónde está? Dice, bueno, esta acusación es basada en la suposición de que todas las referencias deben estar contenidas en un solo verso compactado. O sea, los judíos dicen que en un solo pasaje de la Torá tiene que decir explícitamente que el Mesías padecerá, morirá y resucitará en el tercer día. Pero esto no tiene que ser así a fuerza, amados. Si uno toma la verdad expuesta en muchos lugares como Isaías 52:14, Isaías 53:12, en conjunción con Daniel 9:25, donde habla de cortar o la muerte del Mesías junto a la promesa del Salmo 16:10, donde dice, verá la luz, su cuerpo no se perderá en el sepulcro, sino que el Salmo 16:10 habla de la resurrección del Mesías. Isaías 53:10, prolongando la vida después de que se dice que murió, como también en Isaías 53:11, donde en la Septuaginta y en los manuscritos del Mar Muerto la palabra faltante luz aparece, tenemos la idea completa. En pocas palabras, el sufrimiento, la muerte y la resurrección del Mesías en 3 días está contenida en varias citas de la Torá. No en una sola, sino en varias citas de la Torá aparece claramente esto, que el Mesías tendría que morir por sus pecados y resucitar al tercer día. Por eso Yahshua dice, entiendan lo que dicen los salmos, lo que dicen los profetas y lo que dice la Torá de Moisés sobre mí, porque todo el conjunto de escrituras nos hablan del Mesías y de toda la misión que él tendría en esta tierra, amados. Vemos ambos el sufrimiento y la resurrección del Mesías en estos versos. En ningún sitio dice que los sufrimientos y la resurrección del tercer día fueran todos escritos en un solo verso, sino más bien es presentado como una suma de varias citas, amados. Es la suma de varias citas las que nos hablan de la misión del Mesías, no una sola cita. Ahora bien, ¿qué hay referente al tercer día? ¿De dónde viene eso? ¿Dónde dice que el tercer día el Mesías tendría que resucitar? Otra vez, niveles de interpretación, amados. Oseas 6, verso 2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿En qué día? Tercer día. 2 días morirán y en el tercer día no resucitará. Oseas está hablando de Israel claramente, pero volvemos al mismo principio de Oseas 11, donde habla de que de Egipto llamé a mi hijo, hablando de Israel. Volvemos al mismo principio de Jeremías, hablando del exilio de Israel. Volvemos al mismo principio de todo eso. Esas citas también aplican al Mesías, porque el Mesías es el primogénito de Yahweh. Por lo tanto, Oseas 6 habla de esto, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día
nos resucitará. Hablando claramente de muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach. Y hay otro punto, ese va a venir en otro tema. En los temas de tradición o verdad lo vamos a ver muy importante. ¿Dónde está? También dice que el Mesías tendrá que venir 2 veces a la tierra. Tal vez ya los has escuchado. ¿En dónde dice en la Biblia? Ellos preguntan que el Mesías tendría que venir, regresar al cielo y volver a la tierra. ¿En dónde está escrito que el Mesías vendría 2 veces a la tierra? Venir, morir, subir y regresar. Dicen, eso no existe. Bueno, lo vamos a ver en los temas siguientes de tradición o verdad, amados. Eso sí está en la Torá como la muerte y resurrección. Entonces, decíamos, esto es referente al Mashiach, a que Mashiach cumple la Torá porque es un sinónimo, un sinónimo de Israel, amados aquí. Y las citas que son para Israel también se cumplen en Yeshua HaMashiach. La que sigue, Kenny. Bueno, más y más acusaciones contra el nuevo pacto. Más y más acusaciones, porque hay cientos. Satán en el Tanaj es totalmente diferente al Satán del nuevo pacto. El Satán en el nuevo pacto puede influenciar y leer mentes, pero el del Tanaj no lo hace y no puede. Dicen, hasta esta es una acusación hacia el nuevo pacto. Dicen, el Satán, el diablo, dicen, es diferente en el nuevo pacto. Satanás es diferente en el antiguo y diferente en el nuevo. Entonces dicen, eso también es mentira. Bueno, la razón es que Mashiach vino a enseñarnos más del mundo espiritual y de aquel reino de las tinieblas existente, además de la naturaleza malévola del adversario, Hasatán. Entonces esa es la explicación, que Yeshua en los evangelios nos enseña más del reino espiritual a diferencia del antiguo pacto, y por eso también nos da más referencias y más información, por decirlo así, de quién era realmente Hasatán, amados. Hay mucha información porque, claro, él supo todo lo que había pasado en la existencia de ese ser. La que sigue, Kenny. Las siguientes escrituras faltan en el Tanaj, pero están citadas en el nuevo pacto como si estuvieran, dice. Las siguientes escrituras, dice, están citadas en el nuevo pacto, pero no están nunca aparecen, dice, en el antiguo pacto. Por ejemplo, esta, me dice, 1 Corintios 15:14, dice así, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. 1 Corintios 15:4, pero dicen, esta cita nunca aparece en el antiguo pacto. Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Tampoco dice está en el antiguo pacto. Mateo 12:5, ¿o no habéis leído en la Torá cómo en el día de reposo los coanín, sacerdotes en el templo, profanan el día de reposo y son sin culpa? Dicen, tampoco existe esa cita en el antiguo pacto. Mateo dice, no han leído, pero dice, eso nunca aparece. La que sigue. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice ¿qué? La escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, ¿cuál escritura? ¿Dónde dice esto en la Torá? Dice, nunca dice esto en la Torá. Esta cita dice, nunca tiene una referencia en el antiguo pacto, aunque Juan dice, lo afirma. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Como les repito, hay muchas acusaciones. Esas solamente son ejemplos para que ustedes sepan responder a todas esas acusaciones que un día tal vez a ustedes les hagan. Es un decir, que a ustedes les presenten. Ustedes sabrán responder a todo esto. Y entonces cuando les digan, ¿por qué dice esto, pero en el antiguo pacto nunca lo dice? ¿Por qué? Bueno, esta es la respuesta. 1 Corintios 15:4, como ya lo vimos, varias escrituras unidas para dar una profecía, o sea que varias escrituras son las que hablan de muerte y resurrección del Mesías, no una sola como se les quiere hacer creer, sino muchas son las que dan fe de la obra del Mesías. Romanos 2:24, Ezequiel 36:22 en un nivel de interpretación más diferente. Sí está esta cita, está en Ezequiel 36:22, pero en un nivel de interpretación más fuerte. Mateo 12:5 se refiere a un concepto más que una cita. Es donde dice que los coanín, los sacerdotes, profanan el día de reposo y son sin culpa. No se refiere a que exista una cita explícita sobre esto. Se refiere a que era un concepto en el antiguo pacto de que los coanín podían profanar el Shabbat trabajando en el templo y eran sin culpa. Es un concepto, no es una cita. Amén. Juan 7:38.
de su interior, dice, quien crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. ¿Cuál Escritura? Es Isaías 12:3, que es esta Escritura, se refiere a esta Escritura, a Isaías 12:3, en un nivel metafórico, en un nivel de interpretación más alto. Sí está, pero en niveles de interpretación más fuertes. ¿Por qué dice esto y no aparece en el Antiguo Pacto? Porque está en otros niveles de interpretación o está basado en varias citas a la vez. Por eso aparentemente no aparece, pero toda cita que el Nuevo Pacto cita sí tiene una referencia en el Antiguo Pacto. Eso también lo debemos entender claramente para no caer en las acusaciones y en las mentiras de aquellos que quieren que renunciemos al Mesías y a la Torah, amados. Y la que sigue, última cita, las que les decía, en niveles de interpretación alto. La última cita de esta noche, amados, es la mejor, por decirlo así, para que veamos cómo el Nuevo Pacto sí tiene códigos bíblicos. La última cita es Mateo 2, verso 23. Mateo 2, verso 23. Mateo 2, verso 23 dice esto, amados, aquí nos vamos a gozar al reconocer que Yeshua es el Mesías. Mateo 2, verso 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado, ¿cómo? Está escrito, dice Mateo, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. Bueno, ellos dicen, esta cita nunca aparece en el Antiguo Pacto. En ninguna parte, ningún profeta dijo que el Mesías sería llamado Nazareno. Dice, en ninguna parte aparece. Eso es un invento del Nuevo Pacto. Pero ¿cuál es la respuesta, amados? Que nos va a sorprender. La respuesta es Isaías 11, verso 1. Isaías 11, verso 1 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y el hebreo es lo que nos da la respuesta de este pasaje, y dice así el hebreo: Beyatze joter migesa yishai benetzer misharashai yipre, o yipre. Benetzer, que significa y un retoño de sus raíces. Netzer en hebreo significa retoño. A Isaías 11 está hablando del Mesías. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que está hablando del Mesías. Y entonces Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y el hebreo dice Netzer, Misharasai, Yipre, y un retoño saldrá de sus raíces. La que sigue, retoño, Netzer. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Yahweh. Está hablando del Mesías. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor a Yahweh. Está hablando claramente del Mesías, amados. Netzer significa retoño, descendiente, etc. Isaías 11:1, hablando del Mesías en hebreo, dice Netzer, que significa retoño, descendiente, etc. En hebreo Nazaret es Netzeret. En hebreo Nazaret se dice Netzeret, así se dice Nazaret en hebreo, Netzeret. Y Netzer, como ya vimos, significa retoño. Son un juego de palabras para darnos a entender un mensaje más profundo, como por ejemplo en Jeremías 1, verso 11. Esto que está haciendo Mateo acá, amados, es un juego de palabras típico en el lenguaje hebreo, típico en la Torah, y lo vamos a comprobar inclusive en español y en tu Biblia. Entonces, Nazaret, ¿cómo se dice? Aquí está la clave: Netzeret. Nazaret en hebreo es Netzeret. Y Netzer, ¿qué significa? Retoño, amados, retoño. Y esto en hebreo, amados, en la cultura hebrea, es un juego de palabras para darnos a entender un mensaje más profundo. Ejemplo claro, en Jeremías capítulo 1, verso 11. Jeremías capítulo 1, verso 11 tiene la respuesta y dice así, para comprobar lo que estamos diciendo y que no estamos inventando. La palabra de Yahweh vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. ¿Y cómo se dice almendro? Shaket. Está en tu Biblia, verifícalo. Está en tu Biblia en español. Abre Jeremías 1:11 en tu casa y ve que ahí la explicación en español dice así: Shaket.
diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro, shaket. Almendro en hebreo es shaket. Verso 12 dice, y me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro. ¿Cómo se dice apresuro? Shoket. Eso está en tu Biblia, revísalo y está en tu Biblia. Revísalo, está en tu Biblia en español. Tiene explicaciones abajo, las Biblias, en esta parte de la Torá. Dice, porque yo apresuro shoket, mi palabra, para ponerla por obra. Entonces, almendro es como shaket. Y apresurar, ¿cómo se dice? Shoket. En hebreo es la misma palabra, lo único que cambia son las vocales, es un decir. Shaket, shoket, es lo mismo en hebreo. Es lo mismo. Eso está en Jeremías 1, revísalo en tu Biblia. Ahí está inclusive la explicación. Por lo tanto, la raíz de las palabras nos da un mensaje más profundo. Yahweh está diciendo a través de Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Ve una vara de almendro. Dice, ¿cómo se dice almendro en hebreo? Él lo sabía, era hebreo. Shaket. Bueno, esto pasa porque yo apresuro las cosas. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, el hebreo nos da la respuesta y dice la Biblia, shaket y shoket, casi la misma palabra. Una significa almendro y otra significa apresurar. Es una metáfora, es un nivel de interpretación. Esto está en tu Biblia, inclusive en español. Bueno, esto es lo que pasa en Mateo. Netzeret es la raíz de Netzer, que significa retoño. En otras palabras, Mateo está diciendo, y será llamado retoño. No está diciendo se llama nazareno como tal, como decir será llamado tehuacanero o será llamado poblano. No, está diciendo será llamado retoño. Está hablando en hebreo, en códigos hebreos la Torah. Bendito es Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Que Él es el Mesías de Israel, amados. Aquí pongámonos de pie, amados, y agradezcamos al Eterno por su palabra.